Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y estoy con mi esposa Yolanda. Y en esta serie que estamos haciendo tenemos un invitado que es el pastor Jeff Whiston. Y ya tuvimos un programa con él, vamos a seguir haciendo más cosas contigo, pastor, porque eres una gran bendición. Y estamos hablando de la vida de un pastor misionero. Y me acuerdo que en el programa anterior empezamos a hablar de lo que es el enojo, cómo controlar la ira. De hecho, pues has escrito un libro acerca de este tema, varios libros, pero uno especial acerca de este tema, porque creo que es un tema importante, porque la gente es frustrada en nuestro tiempo. ¿Cómo no? Muy frustrada, ya no hay libertad y se nos va quitando libertades cada vez más. Hay restricciones. Entonces yo creo que sí tenemos que explicar a la gente que bueno, es un fenómeno que estamos viviendo, pero hay salida. ¿Cómo no? ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Precisamente que pensando cuando hablando de la rabia y que lo que pasaba conmigo, los que no escucharon de mi mamá y todo. Y yo creo que se mezcla, se va junto con el rechazo, que es uno de los primordiales. Y que no hay, puedes ser un político, puedes ser un rico, un pobre, media clase, puedes vivir bajo el puente, puedes estar un taxista, pero la rabia, el mal genio está en todas partes. Tenemos bíblicamente de los primeros hijos de Adán y Eva, ¿quién mató quién? Con una piedra, con la rabia, con el enojo, con celos, etcétera, ¿verdad? Ajá. Estás ganando un sermón ahí mismo, ¿verdad? Pero cosas, en mi caso estaba pensando en nuestro libro, uno de nuestros libros, como mencionaste, de la rabia que viene de repente como tenemos películas de Transformers, la gente se transforma de repente, pero se lastima, son como heridas o cicatrices. En mi caso, yo decía, pues mi madre que se embarazó conmigo y ella pues sabía que iba a ser rechazada de la sociedad y quién iba a saber. Entonces ella trató de abortarme y como decía, montó un caballo llamado el diablo. Y qué curioso, sin embargo, que Dios tuvo un perfecto plan que mencionamos, que íbamos a alcanzar cientos de miles en televisión, en campañas, y etcétera. Y un caso que recuerdo, sí, en Francia de los mundiales, el famoso Zidane o no sé qué, estaba en los momentos que estaba jugando en contra de Italia y él enojó tanto, está en mi libro, él enojó que dio un cabezazo en el pecho y él fue expulsado por causa de un enojo. Todo su equipo, todo se perdió por un solo golpe o un solo hombre. ¿Y cuántos hemos lastimado hijos, nietos, familiares, iglesias? Hemos hecho en la pandemia la gente encerrada, ¿qué hago? En rabia en las calles, que el tráfico. Yo sé que en DF aquí el tráfico es loco, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas otras partes? Pero ahí es donde que podemos vencer con esta liberación, con la palabra de Dios, con fe, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Una vez que la palabra llega a tu corazón, hay algo que empieza a modificarse. Yo creo que porque por tal vez primera vez nos sentimos amados. Y esa es la cosa necesaria para empezar a dejar de estar enojado con el mundo, ¿no? Enojado con todo lo que está pasando. Si te sientes amado, pues por lo menos ya tienes algo, un lugar, una persona con quien puedes ir y explicar tus problemas. ¿Cómo no? Y liberar un poquito esta presión interna que hay en nosotros, ¿no? Que viene y que puede hacer que explotemos. Y ahí, bueno,
¿No tenemos un espíritu de dominio propio, dice la Biblia? Sí. Tenemos, ¿verdad? Pero hay que aprender a ejercer Sí. ese dominio. Y yo creo que el ingrediente principal, pastor, es lo que acabas de decir. Estar consciente del amor de Dios para nosotros, aún a pesar de que no somos perfectos, aún a pesar de que a veces queremos ahorcar al que está enfrente, ¿verdad? Pero empieza a haber ya una transformación sobrenatural. Y yo creo que esa es la esperanza, ¿no? Que tenemos como personas, de donde el Señor nos haya sacado, porque cada uno tenemos nuestra historia, ¿verdad? De dónde nos ha sacado el Señor. Siempre un ingrediente, ¿verdad? Una cuestión que está en las vidas de todas las personas antes de Cristo, es la ausencia del amor de Dios, ¿no? Y es lo que lleva al mundo allá afuera, pues, a tomar decisiones de, pues, lanzarse al mundo de fiesta, al mundo de las banalidades, de tanta cosa que vemos como está, porque estamos tratando de ser alguien o de tener algo en fuerzas muy limitadas. Y ahí es donde va a venir la frustración. Pero cuando nos rendimos a Cristo, sabemos que Él hace la obra en nosotros. Y cualquier cosa, eso es lo que es hermoso, ¿no? Cualquier cosa que haya venido a suceder en nuestro pasado, haya sido por la razón que haya sido, porque no se trata de poner dedo y culpas y señalar. No importa lo que haya sucedido, ¿verdad? Hay un Dios que puede transformar nuestras vidas. Y esas son las noticias, las buenas nuevas del Evangelio que tenemos que dar a conocer al mundo, y esa esperanza de vida a tantos jovencitos. Pastor, yo veo ahorita con la escuela que gracias a Dios tenemos, Kingdom School, y veo tantos jovencitos frustrados, no saben si ir hacia adelante, hacia un lado, al otro. Están perdidos porque no han encontrado eso. Sí, puedo agregar que yo no quería repetir. Entonces, lo que yo pasé, pues claro, en el converso. Entonces, cuando mis hijos estaban en el vientre de mi esposa, yo oraba, cuando no estaba viajando, oraba sobre el vientre en contra del enojo, bendiciones, que mis hijos van a nacer correctamente con el gozo, con el amor, ¿verdad? Porque soy creación de Dios, y todo esto proclamando, y gracias que nuestros hijos han nacido correctamente. Claro, no son perfectos a ninguno, y claro, hay una diferencia entre mi hija y mi hijo, ¿verdad? Son muy preparados, arquitectos, etcétera, pero mi hija tiene una dulzura, y es importante. Ella fue la primera que nació, y eso es importante, que usted en la casa, usted ahí mismo, puedes orar sobre sus hijos, orar sobre el vientre, bendecir su casa, bendecir su iglesia, traer sus hijos a las escuelas cristianas y infundir las bendiciones y promesas del Señor. Así es. Y es ahí donde la bendición empieza a llegar. Sí. Y podemos vencer todas estas cosas. Muchas veces reaccionamos en lugar de actuar. Entonces vemos el problema, pero podríamos haberlo evitado. ¿Cómo no? Si estuviéramos ahí listos en el momento que tenemos la oportunidad de preparar el camino. Y eso es una bendición cuando nosotros podemos orar por los que vienen. Amén. Bien, vamos a un corte y regresamos.
Estamos de regreso, estamos hablando de lo que es el enojo, cómo podemos vivir, cómo podemos ganar realmente terreno sobre la carne. Sí, ¿cómo no? Porque es un problema de la carne, está bien ubicado en Gálatas, ¿verdad? Sí. Entonces la carne y el alma, pues todo eso a veces provoca un caos en nuestras vidas. ¿Cómo no? Y es ahí donde si no logramos controlar este caos que podría llegar rápido, Sí. porque a veces nos encontramos en situaciones y decimos, pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegó tan lejos, no? Sí. Sin control, ¿no? Sin darnos Exacto, cuenta. Sí. exacto. Y a veces empezamos es que no me gustó cómo fue esto hecho, y agarramos esto y hacemos una montaña después que ya ni sabemos cómo controlar. Entonces, ¿cuáles son las maneras que podemos usar? ¿Cuáles son las herramientas que hay en la vida cristiana para poder controlar esto y ser una persona más agradable finalmente para nosotros, con nosotros mismos ¿Cómo no? y con los demás? Este tema nunca terminará, ¿verdad? Sobre el alma y como pastor misionero o con mi esposa o con los demás. Yo he fijado en la iglesia cristiana mundialmente, líderes, pastores, congregantes, empresarios, etcétera, que yo he visto muchos tienen Cristo en su corazón, pero se vuelve sobre el enojo y cosas, pero tienen mucho que ver con nuestra alma, que considera mayoría la gente que es nuestra mente, es voluntad y emociones. Y pensando simplemente en hacer decisiones, yo he compartido, tengo una palabra sobre decisiones en la vida. ¿Y cuántos creyentes, personas que han hecho, tienen que ver con su voluntad, malas decisiones en empresas o ha juntado con inconversos y ya robaron toda la empresa o una persona que ya sabemos desigual, ¿verdad? Que yugo desigual y nunca terminará, ¿no? Sobre el alma. Yo he visto, ustedes también, donde viajamos, donde vemos que el problema de divorcio y otras cosas por malas decisiones. Y después se mete el enojo ahí también, pero también mis emociones. Me gusta Joyce Meyer sobre el campo de la batalla. Y esto pudiéramos estar 3 días ahí nada más del problema con la mente. Y después obviamente emociones donde gente pueden venir a una congregación y levantar sus manos, pueden llorar, pueden danzar y salir de la puerta sin ser cambiado. Y le pregunta, pues él danzó, lloró, leyó la Biblia, pero no tiene nada que ver con su espíritu, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahí es que hay que dar fruto de todo esto. Ahí está, ¿verdad? Y eso requiere, como dice, una decisión. Y yo creo que también consagración. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenemos que ir más allá de la religiosidad. Yo creo que mucha gente todavía piensa, pues ya fui a la iglesia, voy a ser mejor. Eso no es garantía. No. No, ¿cómo vas a la iglesia? ¿Con qué expectativa vas a la iglesia? ¿Cómo no? Si vas a la iglesia porque cumples, porque es domingo, hay pocas posibilidades que hay cambio. Pero si vas a la iglesia porque quieres servir ahí, porque quieres dar ahí, porque quieres estar involucrado en la presencia de Dios y recibir la palabra para realmente que sea tu alimento para lo que viene después, ahí sí vas a salir otro, ¿Cómo no? o una persona diferente. Entonces sí puedes después entrar en el tráfico, puedes vencer el tráfico. Puedes vencer estas personas que Y tú y yo estamos venciendo, ¿verdad? Estamos en el proceso, ¿verdad? Estamos en el proceso, ¿no? Yo creo que Dios usa el tráfico para que demos fruto. Está escuchando ustedes, ¿verdad? El fruto tiene que tener algo que lo encendie, ¿no? Sí. Y la verdad es en la prueba que podemos dar fruto. ¿Cómo no? No es cuando
no hay tráfico, que todo fluye bien, que tu esposa siempre te hace bien de comer, que los hijos trabajan de manera impresionante en la escuela, que tu jefe te aumenta cada vez el sueldo. Bueno, en esto no vas a tener que dar fruto. Sí, es cierto. Pero no es la vida en la tierra. Y yo creo que por eso Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Cómo no? Porque ¿Cómo no? es ahí donde viene el ayudador, el consolador. Y Él nos está ahí diciendo, recuerda que estoy aquí para ampliar esta semilla que tienes del gozo, de la paciencia, de la templanza. Y no te preocupes del tráfico, no te preocupes de la circunstancia. El que me envió a tu vida ha vencido este mundo. Correctamente. El Paracletos, ¿verdad? Sí. Que el Espíritu Santo viene al lado de. Y eso es lo que necesitamos pedir diario. Y a veces olvidamos, o gente se olvida, pero necesitamos Padre, Hijo, Espíritu Santo, venga, Espíritu Santo, venga a acompañarme en todas estas áreas. Y esto nos ayudará más en nuestras almas, en nuestro enojo, en el rechazo y todos estos temas que estamos tocando esta mañana, de ser una persona mejor, una mamá mejor, padre, estudiante. Hoy pudiéramos estar 3 días solamente de mamás y papás solteros si pudiéramos estar aquí, y nunca termina, porque sabemos que estamos en un mundo disfuncional, pero me encanta porque hay esperanza. El evangelio que compartimos hoy, traemos hoy esperanza. Lo que me encanta para decir a ustedes, Coco y yo hemos encariñado con ustedes en poco tiempo, porque la iglesia es abierta, trae fe, trae esperanza, trae cariño, trae atención a los niños. Y mi esposa luego tal vez se escuchará que ella más de 40 años con niños, nuestra pasión en todas partes, pero esta alma necesita ser sanado. Y eso es importante. Obviamente debe nacer de nuevo, pero después se sana. Y los que están escuchando, pongan en práctica hoy lo que estamos dando, los tips, ideas hoy, es qué tan importante de los sugerencias o consejos o coaching o lo que quieres decir hoy, ¿verdad? Que queremos estar dando, ¿no? Pastor, antes de terminar, quisiera yo ver tu opinión acerca de en qué momento, porque sabemos que tuviste esta situación de rechazo, ¿verdad? De pronto recibes a Cristo, tienes un encuentro con tu mamá, Sí. ¿verdad? Sí. Tuvo que haber habido un tiempo de perdón. Excelente. Y pues de hecho, cuando yo regreso de España, yo tenía de la edad, pues 21 años, lo que sea, regreso y ella empieza a llorar y dice, no sé, hijo, quiero contarte esta historia, no sé si puedes perdonarme. Dije, ¿qué, mamá? Claro, Cristo estaba en mi corazón. Yo pudiera perdonar cualquier. Entonces ella me cuenta y yo decía, mamá, oye, te amo, te perdono, por supuesto. Cristo me perdonó a mí y me dio una nueva vida. Y ella pudiera ver su semblante, la carga que cargó por 20 años, como se cayó allí mismo. Obviamente era más prudente de dejarlo así para que nadie supiera en este caso, ¿verdad? Nuestro caso fue diferente. Hasta años después, mis papás han ido con el Señor, ya están muertos y todos los demás, pero fue una restitución, una perdón, y hay esperanza. Lo que tú estás diciendo, si aquellos que han hecho, hazlo lo mismo. Perdón rompe eslabones y cadenas. Así es. Entonces ya tenemos acceso otra vez a la vida normal. ¿Cómo Porque no? todo eso bloquea Así el es. plan de Dios para Así nuestras es. vidas.
Muy bien, Pastor Jeff. Pues yo creo que llegamos al final de este programa. Vamos a seguir hablando de otras cosas, pero bueno, para hoy ya se nos acabó el tiempo. Entonces nos despedimos de todos ustedes. Comparte este mensaje. Hay mucha gente que necesita saber acerca del alma, del enojo, del perdón, porque tenemos que salir todos adelante y recuerdan, siempre en victoria.